Continuando este estudio que tiene como título El caso del misterio de las dos casas. La historia de una familia que necesita ser rescatada, parte 5. Ya vamos por la parte 5 y pues todavía nos queda mucho por recorrer. Ya habíamos explicado como resumen de cómo el Eterno llama a este hombre entre las naciones para sacarlo de su confort, de su comunidad, de su parentela, de su familia, para llevarlo a una tierra que el Eterno no solamente le iba a dar a él, pero a toda su descendencia. Este hombre llamado Abraham, que eventualmente el Eterno le cambiaría su nombre por Abraham. Abraham, que se traduce a nuestro idioma como Padre excelso o exaltado, cambiándole a Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Multitudes, ¿por qué? Porque el Eterno le promete o le empieza a dar estas promesas progresivas proféticamente hablando, de que él no solamente sería padre de una nación, pero padre de muchas naciones. Explicamos que eventualmente después de él le nacería el hijo de la promesa, aunque ya le había nacido su hijo primogénito, pero no era conforme a lo que el Eterno le había prometido. Ya sabemos la historia. Le nace el hijo de la promesa con su propia esposa Sara, al cual el Eterno le pone Isaac, o sea, Isaac, por el hecho de que esta Sara se ríe. Y eso es lo que quiere decir Isaac, reirá, o me hizo reír. Eventualmente Isaac tendría dos hijos, primogénito, que se llamaría Esaf o Esaú, como se ha traducido a nuestro idioma, y su hijo Jacob o Jacob. Eventualmente sabemos nosotros la historia de Esaf, de cómo él vende su primogenitura. Él no está interesado en su primogenitura. A lo cual Jacob adquiere entonces la primogenitura. Vemos cómo se va desenvolviendo la historia. Ya usted la conoce, pero para ir adelantando, eventualmente el Eterno le confirma lo que ya le había dicho a Abraham y de hecho se lo había confirmado también a su padre Isaac, que iban a ser, o él iba a ser padre no solamente de una nación, pero de multitud de naciones. Vimos de cómo de él nacería no solamente un hijo, pero le nacerían 12 hijos. Él tendría 12 hijos que vendrían a ser, en este caso, el inicio de esta familia que eventualmente se convertiría en una nación. También vimos eventualmente de cómo estos 12 hijos y su descendencia llegan a gestarse dentro de un pueblo extraño, dentro de una nación extraña, Egipto. Y explicamos el hecho del por qué. A pesar de que ellos eventualmente llegarían a ser esclavos, el Eterno tenía un propósito y era que esa familia no se entremezclaran con el resto de los pueblos donde ellos vivían, porque ya eso estaba pasando. Entonces eso fue una especie de cerca de protección, a pesar de que obviamente vimos de que ellos fueron maltratados, mas aún así se gestó esa familia dentro de Egipto. Eventualmente nacería esta nación cuando salió de Egipto. Una nación que, como sea el caso, a pesar de que adquirieron muchas costumbres de los egipcios, de los de Misraim, mas aún así, el Eterno no permitió que muchos de ellos se entremezclaran, que no se unieran con los egipcios. De hecho, es muy raro encontrar en las escrituras algún tipo de mezcla. Sí hubo, claro que sí, pero eran contadas. A lo que eventualmente, obviamente, aunque fuera el padre egipcio, aún así cuando ellos abrazaran o se unieran a estos hebreos que salían de ahí, de Misraim, de Egipto, ellos tenían que tomar la decisión de
convertirse en algunas de las tribus o añadirse a algunas de las tribus para ser considerado Israel. Y vemos entonces cómo el Eterno escoge a un hombre, Moisés, para tal hazaña, para sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevarlo a la tierra que le había prometido a sus antepasados. Sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente sabemos que el escogido, como ya nosotros lo sabemos, fue Moisés. En el pueblo yehudita o judío se le llama Moshe, aunque es un nombre egipcio. Moisés es el encargado o la herramienta que el Eterno utiliza para sacar al pueblo, siendo una familia, a una nación. Y él los conduce o los empieza a conducir a la tierra prometida. Ya leímos todo eso, pero yo quiero detenerme a un pasaje de las Escrituras que se encuentra en la Torá, que ya lo habíamos tratado en la parte anterior, pero yo quiero que nosotros la dediquemos un poquito más para entender todo lo que es la esencia de la Carta Magna que el Eterno le estaba dando a esta nación, a este pueblo naciente, a esta nación naciente. Esta Carta Magna es lo que se conoce en hebreo como Torah. Se ha traducido al español o al castellano como ley, aunque la traducción realmente debería ser instrucción. Aún así, esta es la constitución que el Eterno le daría a ellos de cómo ellos deberían, como nación naciente, guiarse entre ellos. Obviamente, si usted se da cuenta y hace un estudio bastante detallado de todo esto, ahí resalta es no solamente el hecho de llevarle sacrificio al Eterno, pero sobre todo de cómo vivir una vida social, de civismo entre ellos. Y eso mantener, obviamente, un orden. Porque lo que más se resalta en lo que es esta Carta Magna, esta Constitución, es el hecho de los sacrificios, que mucha gente lo ve hasta tedioso, pero eso va más allá de los sacrificios que el Eterno eventualmente permitiría por una razón específica, que después lo vamos a estudiar. Pero más aún así, vamos al libro de Devarim o Deuteronomio, en el capítulo 28. Desde el verso 1 vamos a leer, teniendo en cuenta de que esto tiene que ver con esta Carta Magna, esta constitución que el Eterno le estaba dando a el pueblo hebreo. Y dice, y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Yahweh, tu Elohim, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Yahweh, tu Elohim, te enaltecerá. Y presten atención, sobre todas las naciones de la tierra. O sea, el objetivo del Eterno, darle esta constitución, esta Carta Magna a este pueblo naciente, era que ellos fueran enaltecidos entre los pueblos. Porque si uno compara, por ejemplo, los pueblos que habitaban en el Medio Oriente, lo que hoy en día se conoce como el Estado de Israel o Canaán o Palestina, como se le llama hoy, usted se va a dar cuenta de que esos pueblos, su Carta Magna, si es que tenía alguna, porque muchos de ellos de hecho solamente se regían, era por la ley de la naturaleza, realmente dictaba diferencia en gran manera con relación a esta Carta Magna que el Eterno le estaba dando al pueblo hebreo. Tanto así de que la vida moral de estos pueblos era tan baja que si usted busca un poco de historia, no tiene necesidad realmente de volverse un erudito, solamente el hecho de buscar un poquito de historia de esos pueblos, usted se va a dar cuenta qué tan atroz era la vida de ellos, no solamente en el campo familiar, pero en el campo social como otra gente. Cómo ellos sacrificaban a sus hijos, cómo ellos mataban sin ningún tipo de piedad, cómo es que ellos torturaban a su propia gente inclusive, de cómo ellos tenían las relaciones íntimas entre ellos mismos, los actos de crueldad con los animales,
los actos de impiedad contra el enemigo, todo eso y mucho más. ¿Cómo es que ellos adoraban o servían a sus propios Elohim o deidades? Usted estudia un poco de eso y usted se va a dar cuenta de qué tan atroz era el comportamiento de esta gente, qué inmoral eran todas estas naciones. Y por eso es que el Eterno le dice que esto iba a ser un bienestar para ellos. Y si uno lee detenidamente esta carta magna, esta constitución, les aseguro de que usted va a encontrar riquezas. ¿Por qué? Porque uno va a decir, ciertamente es para el bien de cada individuo. Va a ser para el bienestar de cada individuo. Ninguno de los mandamientos, si lo detallamos con delicadeza, puede uno decir, ah, es que esto es para mi opresión. Nadie va a poder decir eso si uno lo detalla bien y con sinceridad. No humanistamente en el sentido de mis deseos carnales, sino en el sentido estricto de una vida social y de orden. Y mire lo que dice en el verso 2. Cuando obedezca la voz de Yahweh, tu Elohim, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Noten de que, ¿cuál era la razón o el resultado de esta carta magna, de esta constitución, de estas instrucciones? Amargarle la vida al ser humano, ponerle la vida de cuadritos, llevarlo a una esclavitud. Obviamente que no. Al contrario, iba a causar, era la libertad de la opresión de esos deseos que llevaba al ser humano a la perdición, a la muerte, a su propia destrucción. Mire lo que dice. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. O sea, el resultado de obedecer. Noten de que esto tiene que ver con relación a la Carta Magna, a la Constitución, a la Torá o a la ley, si lo quiere, que el Eterno le daba al pueblo. No a lo que fulanito, sutanito se está inventando o quiere darle a la gente o a la constitución individual de cada nación que hoy en día existe, sino de los mandamientos del Eterno. Y yo quiero que ustedes presten atención a esto porque de aquí es que se va a seguir desprendiendo el resto de la historia que estamos tratando. Porque este es el meollo del asunto, del resultado, del por qué es que esta familia necesita ser rescatada. He aquí el meollo del por qué la historia de esta familia que necesita ser rescatada. Usted va a darse cuenta, rescatada de qué, por qué. Entonces dice de nuevo, verso 4, benditos serán en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y aumento de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y benditos al salir. Yahweh hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti y por 7 caminos huirán de ti. O sea, todas estas instrucciones que el Eterno le estaba dando al pueblo de Israel iban a servirle de protección, como de malla protectora, como de, digámoslo así de esta forma, como de seguridad que no iba a permitir ni siquiera un mosquito o hasta lo más pequeño, un virus o bacteria, pueda penetrar en los que hacen parte del pueblo del Eterno. Y dice, Yahweh mandará bendición a tus graneros. ¿Por qué? Porque eventualmente usted, cuando empiece a estudiar lo que es la instrucción, lo que es la Torá, usted se va a dar cuenta de que al usted hacerla con relación a los mandamientos que tienen que ver con el cultivo, usted se va a dar cuenta que entonces va a producir más de lo que usted se esperaba si cumple estas especificaciones. Entonces, dice, Yahweh mandará bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Él te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Si guarda los mandamientos de Yahweh tu Elohim,
y andas en sus caminos, Yahweh te confirmará como pueblo santo suyo. Y algo bien interesante que, como ya había dicho, tiene que ver con la historia de esta familia que necesita ser rescatada, es que dice, Yahweh te confirmará como pueblo santo suyo, como te he jurado. Noten de que la característica principal para mantenerse como pueblo es que ¿qué? Es que sea un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo apartado. Entonces, el pensamiento de hoy en día es que, bueno, solamente necesito yo creer y sobre todo creer en Jesús para yo entonces ser considerado un pueblo santo y no ser nunca separado del Eterno, sobre todo cuando se tiene que ver con doctrinas tales como salvo siempre salvo. Eso es algo que después vamos a tratar. Pero aquí el Eterno, y no solamente aquí, sino siempre en su mente y en su corazón, ha dado a cada persona que él llama o a cada individuo que él llama para que se vuelva a él y que hagan parte de su familia, una condición. Y es que si ellos o nosotros o esa familia se mantiene en obediencia en sus caminos, en este caso, apartados de lo que el mundo les enseña, apartados de lo que el mundo les ofrece. ¿Para qué? Para seguir las directrices de un Elohim que es también santo. Entonces, ahí viene la bendición. Ahí viene lo que es la bendición del Eterno. Y no hay tal cosa como es que ahora, por el hecho de yo creer, de yo tener fe, no importa si hago o no hago, el Eterno no me tiene en cuenta eso, sino nada más el creer. No, tiene que haber en nosotros eso que las Escrituras llaman ser santos. Ser santo no es el creerse tener una aurora arriba de la cabeza, o tener alitas, o tocar arpitas. No, el ser santo es ser apartado para hacer la voluntad del Eterno. Santo en el idioma hebreo, desde la raíz hebrea kadosh, significa el ser apartado. ¿Apartado para qué? Para seguir haciendo nuestra voluntad, para seguir haciendo lo que a mí me dé la gana. No, santo para hacer la voluntad de el que me llamó. Y la voluntad de él ya la estamos leyendo. Y eso fue lo que le dio al pueblo hebreo. Siempre ha sido así, siempre será así. Obviamente, con la diferencia, hoy en día, como creyentes en Yahweh por medio de su hijo Yeshua, que ahora vamos a entenderlo ahora por medio de la explicación que nuestro Mesías Yeshua le da a los mandamientos de su Padre. Que es nuestro Padre ahora. Y dice 10, todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre de Yahweh y te temerán. Y noten algo bien interesante que también lo hemos dicho, no me voy a detener mucho, pero el hecho de que obviamente el Eterno tenga un nombre, no necesariamente, como hoy en día se ha tratado de enseñar entre el mesianismo, que es que hay que invocar el sonido del nombre del Eterno exactamente y le ponen el nombre que ellos pues más creen que es. Ese es el punto del mandamiento. No, el hecho de que las escrituras siempre hablen acerca del nombre del Eterno no necesariamente es el sonido, sino su carácter. Lo que representa realmente el nombre, lo que el nombre es realmente, y no el sonido de la pronunciación del nombre. Y por eso es que vemos aquí que dice, todos los pueblos verán que eres llamado por el nombre de Yahweh y te temerán. Y obviamente nosotros sabemos que el pueblo no se llamaba Yahweh,
El pueblo se llamaba Israel y por ahí obviamente no se encuentra el nombre del Eterno. Aunque aparezca la partícula el, que es el apócope del título de Elohim, más no, Elohim es el nombre, como ya nosotros lo hemos estudiado. Pero siguiendo de nuevo, es el tener la característica de él, su santidad. Dice, Yahweh hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu campo, en la tierra que Yahweh juró a tus padres que te daría. Él te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestados a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Entonces, aquí vemos algo bien interesante que tiene que ver con la bendición verdadera. La bendición verdadera, uno no la va a tener que buscar persistentemente en el sentido de que ahora vamos a perder el sueño, de que ahora vamos a resudar, que es que la bendición es buscar quien nos preste. No, al contrario, el Eterno nos las va a poner sin ningún tipo de empuje, sin que nosotros estemos presionando. Obviamente, cumpliendo lo que nos corresponde cumplir en el tiempo que nos corresponda cumplir. En este caso, sus mandamientos principalmente. Y dice, si obedeces, noten algo, que esto es a razón de que si obedeces los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo te mando hoy para que los guarde y cumplas. Yahweh te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás por encima, nunca debajo. No se aparten de todas las palabras que yo les mando hoy, ni a derecha ni a la izquierda, para ir tras otros Elohim, a fin de rendirles culto. O sea, el hecho es de que nosotros no podemos ir detrás de otro Elohim. Y hoy en día hemos también puesto como si fuera el único Elohim para darle culto absoluto al mismo Yeshua. Entre el cristianismo tradicional, sean cuales sean sus ramas, la mayoría de ellas, de hecho, a Jesús. Y en el mesianismo también, tristemente, se le da culto a Yeshua, y eso es algo que el mismo Moisés les está diciendo al pueblo que tengan cuidado. Y después vamos a hablar un poco acerca de esto, de cuál es la identidad verdadera de Yeshua. Porque hay que tener cuidado de darle culto a Yeshua como si fuera el mismo eterno, como si fuera el mismo Padre. Entonces, eso es algo que vamos a hablar y vamos a explicar por las escrituras porque se ha estado enseñando esto por siglos, tristemente haciendo que muchas personas cometan esto que el pueblo hebreo llegaría a hacer. Obviamente, no solamente por sus propios compatriotas, pero eventualmente entre los, hoy en día, la iglesia tradicional, el cristianismo tradicional ha enseñado, lo ha puesto ahora en Yeshua. Pero bueno, siguiendo, miren lo que dice. Pero si no escuchas la voz de Yahweh tu Elohim, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Mire esto, el resultado de no hacer y cumplir los mandamientos y estatutos del Eterno iba a venir sobre el pueblo hebreo como un resultado adverso. Y algo bien interesante que tiene que ver no solamente en lo que estamos estudiando, pero hoy en día nosotros como creyentes que queremos ser parte o hacemos parte de la familia del Eterno, es que por eso es que vamos caminando poco a poco, conociendo qué es lo que le agrada al Padre, para ir nosotros masticando eso, para ir nosotros
analizando lo que realmente a él le agrada y que si nosotros no lo hemos practicado, de hecho, si nosotros hemos hecho lo contrario, entonces empezar a hacer lo que es necesario para revertir eso en nuestras vidas. Si anteriormente, un ejemplo, éramos ladrones que le tomábamos a otro lo que no nos pertenece, lo que no es de nosotros, y que eso era un hábito, si le tomábamos de algo material, de un objeto, del tiempo, etcétera, entonces vamos a revertir eso si conocemos y lo analizamos y lo ponemos en nuestra mente en meditación y lo calculamos y lo investigamos y lo aceptamos, entonces a poner eso por obra. Y así otras instrucciones más. Y dice eventualmente, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Imagínense todos los resultados que vienen tras lo que es la desobediencia. Y lo que el pueblo obviamente iba a recibir si es que ellos no andaban en el mandamiento. Ahora noten algo también importante. Imagínense si el Eterno le está diciendo a un pueblo que él está aceptando como pueblo, que él lo está recibiendo como pueblo, como familia, todo esto, y que si ellos no lo obedecen, van a venir reprensión, van a venir resultados adversos, resultados incómodos, resultados catastróficos. Ahora, ¿quién garantiza que el Eterno, según se enseña, que está buscando otro pueblo o que se consiguió otro pueblo, entonces ese otro pueblo ya no va a hacer nada? Si le está diciendo que va a destruir a este pueblo que él ama entrañablemente, que él lo iba a destruir si no andaba así, o sea, como resultado de la desobediencia, obviamente. Ahora imagínese cómo se puede pensar o llegar a la conclusión que ya no, parece de que eso fue achaques de la vejez, o eso fue cuando era joven y que ahora que es anciano, el creador, entonces como que se le salió eso del corazón, que ahora se dolió de haber puesto todo eso y que más bien ya no le va a poner estas cargas supuestamente a su pueblo, a su nuevo pueblo supuestamente. Y dice más bien, volviendo de nuevo al estudio, maldito serás al entrar y maldito al salir. Yahweh enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano, hasta que seas destruido y perezca rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, por los cuales me habrás abandonado. Ahora, algo que hay que explicar aquí, cuando Yahweh está diciendo eso, no está hablando en una forma absoluta en el cual la gente hoy en día piensa, es que no, el pueblo de Israel va a ser destruido completamente, desechado completamente, el Eterno ya se olvidó de él, ya el pueblo de Israel no va a existir más como nación escogida del Eterno o como pueblo que el Eterno quiere a su lado. No, no está diciendo eso, sino que está hablando es de la forma en que un padre ve a un hijo desobediente, que mientras el hijo no reaccione, el padre no lo va a aceptar de vuelta. Si el hijo no cambia de parecer, el padre no lo va a recibir de nuevo. Esto es lo que está diciendo ahí. De hecho, el Eterno, como lo vamos a seguir estudiando en esta clase, el Eterno habla del deseo que tiene de ir a buscar la descendencia de Israel. Entonces, el punto aquí es que el pueblo iba a ser, obviamente, tratado por el Eterno, iba a haber consecuencias fuertes por la desobediencia, pero que el Eterno no los iba a desaparecer del todo, que el Eterno no los iba a rechazar del todo o por mucho tiempo o por toda la eternidad, sino que iba a haber consecuencias bastante catastróficas. Y dice, Yahweh hará
que se te pegue la peste hasta acabar contigo en la tierra a la cual entras para tomarlas por posesión. Yahweh te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación, con calor sofocante, con sequía, con tizón, con hongos, los cuales te perseguirán hasta que perezcas. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Bueno, hoy en día, por lo menos en lo que es la tierra de Israel, eso es lo que está pasando. Por ejemplo, la mayoría de lo que es Israel es tierra desértica. De hecho, hasta el día de hoy no produce, y lo que produce es porque tiene tecnología para hacerlo, pero no porque la tierra misma esté produciendo. Al contrario, como dije yo anteriormente, la mayoría de la tierra que hoy en día le pertenece al Estado de Israel son tierras áridas, cuando en el pasado fue una tierra, como el mismo escritor decía de la Torá, donde fluye leche y miel. Era una tierra bastante fecunda, pero por la desobediencia que vamos a ver, eso dejó de ser. Y aquí ya lo está diciendo, en el lugar de lluvia, Yahweh dará a tu tierra polvo y ceniza, los cuales descenderán del cielo sobre ti hasta que perezca. Obviamente no es que fuera a descender literalmente ceniza, aunque el Eterno obviamente lo hubiera causado. Para él no hay imposible, pero aquí está hablando es de el punto tan trágico que podía ser la sequía cuando ellos estuvieran en desobediencia. Dice, Yahweh hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás hacia ellos y por 7 caminos oirás de ellos. Así serás objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Yahweh te afligirá con sarpullido de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de los que no puede ser sanado. Imagínense hoy en día, toda esa gente que muere de este tipo de enfermedades, de tumores, de cánceres, de hecho, muchas enfermedades que tienen que ver con la piel. ¿Por qué? Por esta misma cosa. Mire, hay un estudio que se voy a dar, que de hecho una vez lo hice, y lo voy a repetir, que tiene que ver con los mandamientos acerca de la alimentación que el Eterno dice o que el Eterno le da al pueblo de Israel para mantenerse con salud. Y parte de ese estudio tiene que ver con un estudio que se hizo aquí en la nación norteamericana, los Estados Unidos, que enseña o que revela que la mayoría de los casos de enfermedades graves, sea cánceres de cualquier tipo, sea enfermedades como diabetes, enfermedades de la piel, mayormente es por lo que se come. Estoy diciendo que es lo único que esto puede ser que cause estas enfermedades, pero gran parte de las enfermedades que hoy existen es por él. Y el Eterno lo está diciendo como parte del resultado de la desobediencia, y obviamente metido la desobediencia de comer lo que se le da la gana al ser humano, viene todo esto. ¿Qué más dice? Yahweh te afligirá con locura. Imagínense, con locura. Hoy en día estamos en una sociedad donde la gente sufre de ansias, de estrés, de tristezas, de hasta enfermedades psicológicas, hasta el punto de enloquecerse, bipolares, etcétera, etcétera, con ceguera y con confusión de la mente. ¿No le nota esto, no le parece esto algo conocido hoy en día? Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no tendrás éxito en tus caminos. Todos los días serás oprimido y robado, sin que haya quien te libre. Mire todas las consecuencias.
te desposarás con una mujer y otro hombre dormirá con ella. Edificarás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no la vendimiarás. Tu buey será matado ante tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y se desesperarán por ellos todo el día, pero tu mano no podrá hacer nada. El fruto de tu tierra y de toda tu labor lo comerá un pueblo que no has conocido, y serás oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Hoy en día, mucha gente anda enloquecida por lo que está pasando, y a veces no se explica el por qué. No se da ni siquiera la mínima idea del por qué. Y de hecho, póngase a pensar en lo que es, porque muchos de nosotros vivimos en ese mundo, digámoslo así, en el cristianismo tradicional evangélico, sobre todo aquellos de la rama pentecostal, aunque en todas las ramas se ve, que supuestamente están buscando del Eterno y ven que le están pasando un sinnúmero de cosas y no se imaginan el por qué y creen que son, en este caso, ataques del enemigo, supuestamente. Pero resulta que no son ataques de ningún enemigo. No son ataques como muchas personas piensan, es del Satán, del diablo. Es que me están atacando los espíritus malignos. No, eso es el resultado de algo que hemos heredado y que no estamos concibiendo, dándonos cuenta de que ese es el resultado de eso, de que estamos perpetuando el error y no queremos salir de ese error, del pecado, de la desobediencia, como parte, obviamente, de lo que se dicen ser creyentes en el eterno Dios. Dice, Yahweh te afligirá con úlcera maligna en las rodillas, en las piernas y desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser sanado. Yahweh te llevará a ti y a tu rey que hayas establecido sobre ti. Noten esto, a tu rey que hayas establecido sobre ti. Todavía ellos no tenían rey en este momento, en esta ocasión. Una nación que ni tú ni tus padres han conocido. O sea, Yahweh le está diciendo, noten algo, que ellos iban a ser llevados a naciones que ellos no conocerían. Y dice, allá rendirás culto a otros Elohim, a otros dioses de madera y de piedra. Miren, el resultado de la desobediencia, cuando el Eterno saque a los hijos de Israel de su tierra y los lleve a otras naciones, haciendo que ellos pierdan la identidad como pueblo hasta el punto que ya no iban a adorar al Eterno como el único Elohim, sino que iban a servir o adorar a otras deidades de madera y de piedra. Mire, esto se parece a algo hoy en día, bueno, no hoy en día, desde hace ya mucho tiempo. Y dice, y serás objeto de horror y servirás de refrán y de hazme reír a todos los pueblos, los cuales te lleve Yahweh. Llevarás mucha semilla al campo, pero cosecharás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y las cuidarás, pero no recogerás uvas ni beberás vino, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos, pero por todo tu territorio, pero no te ungirás con aceite, porque tus olivas se caerán. Engendrarás hijos e hijas, pero no serán para ti, porque serán llevados cautivos.
Las langostas tomarás posesión de toda tu arboleda y del fruto de tu tierra. El forastero que habite en medio de ti subirá cada vez más alto que tú, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él podrá prestarte a ti, pero tú no podrás prestarle a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Sobre ti vendrán todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, porque no habrás escuchado la voz de Yahweh tu Elohim, a fin de guardar los mandamientos, los estatutos que él te ha dado, y serán en ti señal y prodigio, y también en tu descendencia para siempre. Mire, algo que mucha gente, vuelvo a repetir, pasa por alto, es que el Eterno le está diciendo esto a un pueblo que está siendo suyo, que ama entrañablemente y que le dice que lo va a destruir, lo va a desterrar, lo va a maldecir por no guardar sus mandamientos. Hoy en día, la religión tradicional dice, ya el Eterno no le importa eso. Casi destruye una nación completa por desobedecer y ahora no le interesa que desobedezcan sus mandamientos ese nuevo pueblo. Algo como que inverosímil, algo que por lo menos me da a mí pensar qué tipo de Dios o Elohim es el que estarán teniendo esta gente. Dice, por no haber servido a Yahweh tu Elohim con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todo, seguirás a tus enemigos que Yahweh enviará contra ti en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas. Él pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. Yahweh traerá desde el extremo de la tierra una nación lejana que se abalanzará sobre ti como águila, una nación cuyo idioma no entiendas. Mire esto, una nación cuyo idioma no entiendes. Esto sí que está interesante, que vale la pena, de hecho, ¿por qué no hacer una investigación un poquito más exhaustiva? Dice, gente de aspecto fiero, que no respetará al anciano, ni tendrá compasión del niño. Obviamente eso pasó también, se puede decir, tanto cuando los asirios atacaron, como vamos a ver, a Israel del norte, como los babilonios cuando atacaron a Yehudá, o sea, la nación del sur. Comerá el fruto de tus animales, el fruto de tu tierra, hasta que tú perezcas. No dejará para ti grano, ni el vino nuevo, ni el aceite, ni la cría de tus vacas, ni el aumento de tus ovejas hasta destruirte. Él te asediará en todas tus ciudades hasta que en toda tu tierra caigan tus murallas altas y fortificadas en los cuales confías. Ya el Eterno estaba ya profetizando de antemano lo que iba a pasar con Israel en el futuro. No estamos hablando de un futuro de 10, 20, 30 años, sino muchos años después, siglos después. En el asedio y en la angustia con que te angustiará tu enemigo, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Yahweh tu Elohim te haya dado. Y esto pasó. Tristemente lo vamos a ver. ¿Cómo es que esta profecía se cumplió? Aún el hombre más tierno y acostumbrado a los deleites en medio de ti, mirará malévolamente a su hermano, a su amada mujer y al resto de sus hijos que quedan, para no compartir con ninguno de ellos la carne de sus hijos que él se comerá. Imagínense, hasta comerse a sus propios hijos, porque nada le habrá quedado debido al asedio y a la angustia con que te angustiará tu enemigo en tus ciudades. Y tristemente esto iba a pasar en muchas ocasiones. La primera vez cuando el pueblo sirio, la nación asiria, atacó lo que vamos a estudiar más adelante son
las 10 tribus de Israel llamadas la casa de Efraín o la casa de Israel. Y lo que es la nación babilónica cuando invadió a la casa de Yehudá, a los judíos, para llevárselos cautivos. Y eventualmente llegaría a pasar de nuevo en el año 70 de la era común, cuando Roma invadió lo que es Jerusalén, y los asedió por mucho tiempo. Hicieron la misma cosa. Dice, hasta la placenta que sale de entre sus piernas y los hijos que dé a luz, se los comerá a escondida, debido a que faltará todo por causa del asedio y la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta Torá escrita en este libro, temiendo este nombre grande y temible, Yahweh tu Elohim, entonces aumentará Yahweh asombrosamente tus plagas y tus plagas de tus descendientes, plagas graves y crónicas, enfermedades malignas y crónicas. Mira hasta qué punto el Eterno está tan celoso de sus mandamientos, que mire todo lo que pone a aquellos que desobedecen. Y hoy en día, no, ya a él no le importa. Como que no va de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. ¿Qué tipo de Elohim o deidad es esta que un día quiere destruir a toda una nación porque no obedece sus mandamientos y le trae tantas maldiciones y eventualmente dice, no, ya no me importan mis mandamientos, que hagan lo que se les dé la gana, nada más crean en mí o en mí mismo? Dice, él traerá contra ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tuviste miedos, y se te pegarán. Yahweh también enviará sobre ti todas las enfermedades y todas las plagas que no estén mencionadas en el libro de esta Torá, hasta que seas destruido. Y después de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, quedarán pocos en número, porque no habrás obedecido la voz de Yahweh tu Elohim. A que quedare poco, aún así mire lo que va a decir. Y sucederá que como Yahweh se gozó en ustedes para hacerle el bien y para multiplicarlos, así se gozará en ustedes para arruinarlos y destruirlos. Serán arrancados de la tierra en la cual entran para tomarla en posesión. Yahweh te esparcirá entre todos los pueblos, noten, todas las naciones. O sea, Yahweh, por la desobediencia de esta familia, los iba a poner en todas las naciones de la tierra. Todas las que existieran en ese momento. Iban a estar ahí hasta que Yahweh los llamara en el momento que él decidía. Los iba a poner en China, Japón, Rusia, India, en todos los rincones de la tierra. Y obviamente iban a perder muchos de ellos, de hecho la mayoría de ellos, su identidad, como lo vamos a leer más adelante. ¿Y qué más dice? Mire lo que dice. Yahweh te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Allí rendirán culto a otros Elohim, a otras deidades de madera y de piedra, que es lo que hoy en día mucha gente lo hace, y ya después vamos a seguir leyendo quiénes son estos. Que ni tú ni tus padres han conocido, y entre aquellas naciones no tendrás tranquilidad, ni habrá reposo para la planta de tu pie. Allí te dará Yahweh corazón tembloroso, decaimiento de ojos y desesperación de alma. Vivirás en constante suspenso, estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida, debido a lo que temerá tu corazón,
y por lo que verán tus ojos, dirás por la mañana, oh, si fuera de noches, y dirás por la noche, oh, si fuera de mañana. Y Yahweh te hará volver a Egipto, a Misraim, en navíos, o sea, en naves, en barcos grandes, por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverán a verlo. Allí ustedes se ofrecerán en venta como esclavos y esclavas a sus enemigos, y no habrá quien los compre. Tristemente, vamos a ver que eso se iba a cumplir. Pero el Eterno le está avisando a esta nación lo que pasaría si ellos obedecían y lo que pasaría si ellos desobedecerían. Y mire lo que dice aquí en el 29. Estas son las palabras del pacto, de la alianza que Yahweh mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab. O sea, cuando le volvió a dar de nuevo estos mandamientos, o cuando volvió de nuevo a hacer pacto con ellos, porque recuerde de que ellos habían invalidado el pacto al crear este becerro de oro, ya sabemos la historia. Dice, además del pacto que hizo con ellos en Horeb, si se dan cuenta, Moisés llamó a todo Israel y le dijo, ustedes han visto todo lo que Yahweh hizo ante sus ojos en la tierra de Egipto al faraón, a todos sus servidores y a toda la tierra. Y vamos aquí a leer el verso 14 en adelante. No solo con ustedes, dice el Eterno, hago yo este pacto o esta alianza. Y este compromiso solemne ciertamente es con el que está aquí con nosotros hoy delante de Yahweh, nuestro Elohim, también con aquel que no está aquí con nosotros hoy. O sea, el Eterno obviamente está profetizando o haciéndole saber a este Moisés que esa alianza no solamente iba a ser con los que estaban vivos en ese momento, pero también cualquier generación que estuvieran haciendo eventualmente, hasta el día de hoy. Porque, vuelvo a repetir como una vez había dicho, el Eterno no tiene relación con ningún individuo si no se hace por medio de pactos. Quiero tener una relación con el Creador de los cielos y de la tierra, tengo que entrar en pacto con él. Pero no ese pacto que hoy en día se enseña en la religión tradicional, que voy a pactar dinero. No, el pacto tiene que ver con la alianza que se hace, el volverse a él en la obediencia, para recibir, obviamente, de las bendiciones que necesitamos de parte de él. Que dice, pues ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Misraim o Egipto y cómo hemos pasado en medio de las naciones por las cuales han pasado. Ustedes han visto sus abominaciones y sus ídolos de maderas y de piedra, de plata y de oro que tienen entre ellos. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh, nuestro Elohim, para rendir culto a deidades de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca una hierba venenosa y ajenjo, y que al oír las palabras de este compromiso solemne, se bendiga a sí mismo en su corazón diciendo, yo tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, de modo que arrase la tierra regada junto con la sedienta. Mire, tristemente, así como se está leyendo aquí, hay muchas personas que hacen parte del pueblo y se engañan a sí mismos. Creen que lo que están haciendo es agradable al Eterno cuando no. Y se engañan de tal manera que dicen, esto no es conmigo. Cuando el Eterno en su palabra es para provocar
que uno se dé cuenta de ese error, lo reconozca y cambie. Pero tristemente eso no es la realidad. Muchas de estas personas se engañan para recibir todavía mayor condenación. Esto lo vamos a seguir viendo durante todo este estudio, porque eso fue la razón por la cual esta familia ahora necesita ser rescatada. Dice, Yahweh no estará dispuesto a perdonarlo, sino que subirán entonces cual humo el furor y el celo de Yahweh contra ese hombre. Y sobre ese asentarán todas las imprecaciones escritas de este libro. Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo. Él lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las imprecaciones del pacto escritas en este libro de la ley. Vamos a pasar al capítulo 30. Mire lo que dice. Sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón, en medio de todas las naciones, donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado, si vuelves tú con tus hijos, noten ahí que no es solamente el hecho de que uno crea, sino hacer lo posible de que sus hijos también se vuelvan. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos también se vuelvan. Obviamente que si los hijos ya han pasado una etapa de niñez, o mejor dicho, de ser bebés, niñez, adolescencia, a ser ya adultos independientes, es más difícil. Ya cuando están adultos independientes, es más independientes, viviendo fuera de nosotros. Ya es la cuestión diferente, pero cuando uno tiene todavía niños, bebés, niños y adolescentes, es nuestra responsabilidad que ellos participen de todo esto. Obviamente usted no lo va a hacer de una forma equivocada o equivocada, porque hay muchas personas que obligan a sus hijos de una forma maliciosa, que en vez de que los hijos realmente lleguen a amar al Eterno, lo van a ver como si fuera un dictador. Y eso no es el motivo por el cual uno está haciendo que los hijos hagan esto, pero es nuestra responsabilidad que los hijos también se vuelvan y hagan partícipe con nuestro Creador. Es nuestra responsabilidad. Si yo no hago nada, si yo digo, bueno, seguiré orando y a ver si decide, eso va a recaer sobre usted. Es responsabilidad de cada padre de inculcarle a sus hijos todo esto. ¿Qué más dice? Dice, sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón, en medio de todas las naciones donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado, si vuelve tú, tus hijos, a Yahweh tu Elohim y obedeces su voz con todo tu corazón y con todo tu alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces Yahweh tu Elohim también te restaurará de tu cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a unirte a reunirte de todos los pueblos a donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado. Noten de que esto es algo profético en el futuro. Como lo vamos a ver aún cuando Yeshua vino, esto fue una de sus misiones y lo vamos a comprobar con las escrituras también nazarenas. La idea del Eterno es que si
los hebreos se encontraran en desobediencia, los iba a dispersar. Pero estando en la dispersión, ya olvidadas o olvidados de su identidad, de repente en lo más profundo se le encendiera esa chispa de su identidad original y alzara su vista hacia el cielo y dijera, ya estoy harto de esto. Esto no es lo mío. Lo mío es trascender más allá. Lo mío es ir más allá. No es quedarme todavía postrado delante de la estatua de madera, de metal, de yeso. Lo mío no es comer este tipo de comida. Lo mío no es estar adorando un ser humano. Lo mío es subir mi rostro hacia el cielo y servir o adorar al único Elohim, al único Dios verdadero. Y ahí es cuando el Padre entonces va a hacer esto que estamos hablando aquí. Y ahí, como lo vamos a entender, viene la idea de lo que en los escritos nazarenos, por voz o por boca de nuestro maestro Yeshua, explica acerca de ese hijo pródigo. Usted lo va a entender ahorita con más claridad. Y dice, entonces Yahweh tu Elohim también te restaurará de tu cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado. Si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te reunirá Yahweh tu Elohim. De allí te tomará. Y obviamente está hablando es de la descendencia. Y te hará regresar Yahweh tu Elohim a la tierra de tus padres, o la tierra que tus padres tomaron en posesión, y tú la poseerás. Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Cualquier persona podría decir, bueno, eso ya se cumplió cuando los judíos volvieron después de muchos siglos a la tierra de Israel, a lo que hoy en día se conoce como el Estado de Israel. Muchas personas dicen, ahí está la respuesta. Pero aquí está hablando de que será multiplicado más que a tus padres. Si vamos a ser sinceros y sacamos cuenta en lo que estaba pasando en este momento, eran millones de personas ahí. Y hoy en día se puede contar los judíos que hoy en día viven allá en el Estado de Israel. ¿Cómo va a ser ese cumplimiento profético de esto que el Eterno está hablando? Obviamente no tiene sentido. Y dice, Yahweh, tu Elohim, circuncidará tu corazón. Y esto, por favor, escríbanlo porque es importante. Porque ya no va a ser con la fuerza de cada individuo en particular, sino que Yahweh es el que va a hacer la circuncisión en el corazón de cada hebreo que él empiece a llamar, que él empiece de nuevo a traer, que él empiece a aceptar cuando ellos se vuelven, o sea, cuando hacen arrepentimiento. Y el corazón de tus descendientes, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y vivas, obviamente, está hablando de la promesa profética de la vida venidera, de la vida eterna. ¿Qué más dice? Luego, Yahweh tu Elohim pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen y te persiguieron. Pero tú volverás a escuchar la voz de Yahweh. Tú volverás a escuchar la voz de Yahweh. ¿Dónde está la voz de Yahweh? En su palabra. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Mire, y pondrás por obra. Entonces, ¿cuál es la razón del Eterno? Es que cuando vuelvan lo obedezcan. Es como el padre, vuelvo a repetir como ejemplo, que el hijo se le pone rebelde, un buen padre le pone
enseguida los límites hasta el punto, si el hijo no cambia, de echarlo de su casa. Pero de olvidarse de su hijo, de dejar de amarlo, no. Hasta el punto que, o hasta el momento que el hijo recobre realmente su sensatez y se devuelva a su padre en obediencia. Y entonces va a caminar de acuerdo a lo que su padre ha establecido desde el principio. Porque ese es el deseo del padre. El deseo del padre es, vuelve a mí. Lo vuelve no solamente porque quiere volver para que estés sin ninguna necesidad, sino porque quieres obedecerme porque me amas. 9. Yahweh tu Elohim hará que sobreabunde en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra, pues Yahweh volverá a gozarse en ti para bien. ¿Sí se dan cuenta? Así como se gozó en tus padres. El punto, vuelvo a repetir, es que se vuelvan a la obediencia, porque eso va a traer felicidad al padre. El que un padre ve que el hijo se vuelve para obedecerlo es una gran alegría. Cuando el padre ve que el hijo lo obedece, para uno es un gran contentamiento, es una gran alegría. Se escucha la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torá, de la instrucción, si lo quieres la ley. ¿Se dan cuenta? Escritos, escritos. Si te vuelves a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ciertamente, este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Se hace difícil por el hecho de que nuestra carne es la que nos gobierna y la que quiere mandarnos, porque no quiere hacer lo que es bueno, sino lo que es más degustoso para la carne. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos los hará oír a fin de que lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y lo tomará para nosotros y lo oirá oír o lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Ciertamente, muy cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, ahí claramente nos está diciendo que los mandamientos del Eterno no son difíciles, no son imposibles. Aquel personal o aquella persona que se atreve a decir eso es porque obviamente todavía anda en la carne, porque es una realidad. En la carne obviamente se va a hacer difícil. Es una realidad. Nuestra carne no va a hacer la voluntad del Creador. La carne va a hacer lo que quiere. Tanto así que hay un pasaje en las Escrituras nazarenas que dice, por ejemplo, en Primera de Johanán, primera carta de Johanán o Juan, capítulo 5, verso 3, que también dice, pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su mandamiento no es para el mal de nosotros. Sus mandamientos no es para amargarnos. Sus mandamientos no son difíciles. Su mandamiento es para el bien de nosotros. Pero la carne, como también lo vamos a estudiar, se opone. ¿Por qué? Porque obviamente el deseo de uno es hacer lo que uno quiere. Mire,
hoy en día muchas personas que tienen esta enfermedad que se llama diabetes, tristemente sabiendo de que ciertos comestibles le hacen daños, más aún por el saciar ese deseo, siguen comiendo eso que saben que le está causando el daño y que lo puede llevar a la muerte. Personas que saben que si siguen teniendo relaciones promiscuas puede adquirir una enfermedad venérea que inclusive puede llevarlo a la muerte. Y todavía siguen. Personas que saben que ciertas acciones pueden conducirlo a la muerte, acciones que van en contra de la palabra del Eterno, que no van de acuerdo a lo que el Eterno realmente ha permitido o que ha mandado, y aún así se arriesgan. Entonces, volvemos a decir, como dice el verso 14, ciertamente muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero vamos a leer desde el 11. Ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Sí se dan cuenta? No es difícil. Y si le prestamos atención, no solamente no es difícil, sino que es para nuestro bienestar. Es para nuestro bien. El problema es cuando nuestros deseos egoístas, obviamente, no quieren someterse. Nuestra carne quiere hacer lo que se le da la gana. Es como ese burro que usted los quiere llevar a ese río para que tome su agua o quiere llevarlo a un lugar por el bienestar y el burro va a llevarle la contraria. Entonces dice, de nuevo, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar para que diga, ¿quién cruzará el mar para nosotros y lo tomará para nosotros y nos los hará oír a fin que lo cumplamos? Ciertamente está muy cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira pues, yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames a Yahweh tu Elohim. Y esta es la forma en que uno demuestra el amor a Yahweh, el obedeciéndolo. Que andes en sus caminos, en sus derech, y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra en la cual entras para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces y te dejas arrastrar e inclinarte ante otros dioses y les rinde culto, yo les declaro hoy que de cierto perecerán. No prolongarán sus días en la tierra a la cual, cruzando el Jordán, el Jardín, entrarán para tomarla por posesión. Llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Imagínense, hay dos testigos y esos dos testigos todavía existen. ¿Cómo es que podemos pensar que ya el Eterno no le importa esto cuando todavía los testigos siguen en pie? Todavía hay cielo, todavía hay tierra. Que de hecho, el Mesías prometido, nosotros sabemos que lo es nuestro maestro Yeshua, lo diría de esta forma: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es más,
Él lo dice también en Matías o en Mateo, cuando él dice, yo no he venido a destruir, a abolir la Torah, la ley, si lo quiere. He venido a cumplirla. ¿Y qué más dice? Lo relaciona también con esto, en relación a los cielos y la tierra, que dice que aunque pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la Torah pasará. ¿Qué más dice? Mira lo que dice. Escoge, pues, la vida para que vivas. O sea, escoge, pues, obedecer para que vivas. Tú y tus descendientes, amándose a Yahweh, tu Elohim, tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Yahweh juró que había de dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta del Eterno. Y uno no puede decir, es que eso quedó en el pasado. Eso ya no se tiene pendiente hoy. Que eso que anteriormente el Eterno había dicho al pueblo hebreo ya no se debe tener pendiente. Cuando nosotros sabemos en lo que estamos estudiando que esto iba a ser la causa, si es que desobedecían, de que esta familia se perdiera. Si el Eterno, vuelvo a repetir, destruye casi a toda esta familia por no obedecer y siempre la mandó a que estuvieran pendientes en la obediencia, que puede garantizar eventualmente aquella que supuestamente es una nueva familia se mantenga en existencia en la desobediencia. Así de que tengan eso pendiente, porque de ahí es que vamos a seguir desarrollando el estudio. Porque tristemente, a pesar de que el Eterno le dio y le avisó acerca de las consecuencias de obedecer y también las horrendas consecuencias de desobedecer, más aún así, esta familia que ya se había convertido en una nación, no atendería. En vez de seguir la obediencia, el camino de la obediencia, no lo hicieron. Y ya para terminar esta partecita, yo quiero que vayamos en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 32. Vamos a leer desde el verso 45. Dice, vamos a leer desde el 44, más bien. Dice, Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y pronunció todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Cuando Moisés acabó de pronunciar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, apliquen su corazón a todas las palabras con que yo les advierto hoy, para que las encarguen a sus hijos a fin de guardar y poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no son palabras vanas, pues son la vida de ustedes. A causa de estas palabras, prolongarán sus días en la tierra que para tomarla en posesión
cruzan al Jardín, o cruzan el Jardín o el Jordán. Así de que todo dependía, era de la obediencia o de la desobediencia. Querían recibir esta familia que ya se había convertido en una nación, seguir teniendo la bendición del Eterno, pues obedezcan lo que el Eterno dice en su Torah, en su palabra, en su instrucción, en su ley, si lo quieren. Si no, obviamente vendrán consecuencias. Y noten algo, que esto tiene que ver es con lo que se hacen llamar parte de la familia del Eterno, sea de la rama que sea, tanto principiando en el judaísmo, siguiendo con el cristianismo, sea cual sea su rama, que también se dice ser creyentes en el único Elohim verdadero, el Elohim de Israel, aún en el mesianismo, las raíces hebreas, aún los que son verdaderos creyentes en el Mesías Yeshua, esto tiene que ver con estos. Esto no tiene que ver con aquellos que no tienen parte en la creencia del Elohim de Israel, del Dios de Israel. Esto no tiene nada que ver con alguien que no es creyente, alguien que se dice ser ateo. No tiene nada que ver. Es más, les puedo decir que ni siquiera tiene que ver con aquellos que se hacen llamar agnósticos. Esto tiene que ver con aquellos que de una u otra forma, en cualquiera de sus ramas religiosas de creencias, creen, como sea el caso, en el Elohim de Israel, en el Dios de Israel. A esto es que la Escritura está hablando. No está hablando a un agnóstico, no está hablándole a un ateo, no le está hablando a un islámico, no le está hablando a un budista, está hablando a aquellos que de una u otra forma creen, así sea erróneamente, creen o se hacen llamar parte de la familia de Israel, se hacen llamar creyentes. Así de que tengan esto pendiente, voy a terminar esta parte y enseguida comenzaré la otra.